Seguimos aquí en Uno más Uno y gracias a ustedes por acompañarnos. José Horacio Rodríguez está aquí con nosotros, el diputado joven de la capital y de Opción Democrática. José Horacio, ¿cómo andan los aprestos preelectorales? Porque los partidos políticos, los principales, ya tienen candidaturas a la presidencia. Opción Democrática, ¿qué va a hacer? Bueno, buenos días, Adalberto, Millicent, contento de arrancar este jueves aquí compartiendo con ustedes, con la audiencia de Uno más Uno. En Opción Democrática estamos, sí, ya ocupados e inmersos en las tareas de carácter electoral. El próximo año nos abocamos a elecciones municipales en febrero, a elecciones congresuales y presidenciales en mayo, y eso requiere de un trabajo bien intenso para poderle ofertar a la ciudadanía dominicana una oferta electoral a la altura de las exigencias del pueblo dominicano. Quiere decir, candidatos y candidatas con condiciones y capacidades para ir al Estado, a las posiciones públicas, a hacer buena política. Esa política que se encarga de que todas y todos vivamos mejor, que tengamos una vida digna en nuestra amada República Dominicana, donde los derechos sociales estén garantizados, donde la defensa y la protección del medio ambiente sea una prioridad, donde los derechos humanos, el Estado se ocupe de también garantizarlos. Y en eso estamos con mucho entusiasmo, con mucha energía. El partido ha venido creciendo mucho desde nuestro reconocimiento post el proceso electoral en agosto pasado, donde recuperamos nuestra personería jurídica luego de que se hiciera justicia. Gracias por ese cafecito. Luego de que se hiciera justicia ante, ¿verdad?, diferentes atropellos que vulneraban nuestros derechos constitucionales, y así fue reconocido en 2 sentencias del Tribunal Constitucional, y eso provocó la restauración de nuestra personería jurídica. Y ahí estamos. Pero en materia de, Opción Democrática se va sola a estas elecciones. Bueno, la última vez que estabas aquí nos comentabas un poco de esfuerzo que se estaban haciendo de cara a formar parte de un bloque unitario, y así también lo confirmó la presidenta de ese partido, Mino Tavares Mirabal, que estuvo aquí en Uno más Uno. Opción Democrática no tiene vocación de soledad, y por eso hemos hecho un llamado y una invitación a las demás fuerzas políticas progresistas en nuestro país para caminar de la mano hacia un acuerdo común. ¿Y ha encontrado ESCO ese llamado? ¿Cómo? ¿Ha encontrado ESCO en esas organizaciones? Bueno, ha sido difícil. Estamos en ese proceso de acercamiento, de llegar a acuerdos, pero no es muy tarde, porque el tiempo avanza, hay unos plazos que establece la Junta Central Electoral, pero además los otros partidos, los mayoritarios, ya tienen sus candidaturas cuasi elegidas. Mira, la propuesta que nosotros hemos hecho a las demás organizaciones políticas de carácter progresista, dígase el Frente Amplio, el Movimiento Patria para Todos y para Todas, Alianza País, desde Opción Democrática, es que hagamos una convocatoria y un llamado colectivo entre estas 4 organizaciones políticas y aquellas otras que no tengan reconocimiento, pero que también se identifiquen con las ideas progresistas que nosotros defendemos, a hacer unas primarias abiertas y a participar en unas primarias abiertas o semiabiertas en el que la ciudadanía, el pueblo dominicano, pueda decidir los liderazgos que quiere que encabecen esa propuesta a los diferentes niveles de elección, empezando por la candidatura presidencial. Una candidatura presidencial común por estas organizaciones políticas que pueda ser refrendada por unas primarias. Bueno, hay algunos que ni siquiera han querido responder o contestar, hay otros que han mostrado apertura, como es el caso de Patria para Todos, el propio Frente Amplio, que han decidido que sí, nos han dicho que están de acuerdo con esta propuesta. La metodología. Con la Pero metodología. si fuera otra metodología, digamos asambleas cualquier locales para los cargos locales, asambleas provinciales para los cargos provinciales. Claro, no estamos cerrados. Lo importante es que sea una metodología democrática, que nosotros podamos, no sea de dedo. Claro, que podamos someter a una elección democrática a esos liderazgos. Pero eso es lo que único que encabezarían lo las separa, boletas. la metodología, ¿ok? Bueno, de nuestra parte, esa ha sido nuestra principal exigencia. 1, una agenda básica común de acuerdos programáticos que nos unen. Yo creo que en eso no hay grandes diferencias. Y en segunda condición que... Pero eso debería ser lo que dividiera a la gente, la propuesta. Bueno, en el sector progresista no. Yo creo que nosotros tenemos claro que aquí hay que luchar, por ejemplo, por cómo vamos a garantizar salarios dignos.
¿cómo vamos a garantizar que ese crecimiento económico que exhibe la República Dominicana se traduzca en mejores salarios para toda la población en sentido general? Que el aumento salarial que vimos reciente no se vea únicamente para las áreas no sectorizadas y los salarios mínimos, sino que se vea para también los rubros sectorizados. En este país hay 25 salarios mínimos, como si hubiera 25 estómagos distintos. No, cuando tú vas a comprar a un supermercado, a ti no se te pregunta cuál es tu salario mínimo para decirte cuál va a ser el precio de la leche o el precio del pollo. Entonces aquí nosotros tenemos que unificar esos salarios mínimos y en todo caso, hablar de salarios mínimos no por sectores de la economía, digamos, bueno, pero me dice que en sentido general turismo, sino para hablar de eso no lo divide, en cuestión, en eso están de acuerdo todos los grupos. Bueno, yo creo que hay bastante, pero para terminar la idea, vamos a hablar de salario mínimo en cuestión de las provincias, porque el costo de la vida no es el mismo en la capital que quizá, por ejemplo, en Pedernal o en Dajabón. Entonces ahí sí quizá pudiéramos hablar, cuando hablemos de una reforma del sistema de salarios y del régimen de salario en nuestro país, de escalas salariales que difieran según cuál es el costo de la vida en cada una de las regiones del país, pero no en una misma región donde tú tienes diferentes salarios mínimos, como si cuando tú vas a comprar la leche o a comprar el pollo te dicen, ¿cuánto tú ganas? Bueno, pues para ti el precio es este. No, no es así. Bueno, decía que yo creo que en las reformas sustanciales nosotros como progresistas estamos de acuerdo en la importancia que tenemos de una reforma de la seguridad social. Y están de acuerdo, que por lo menos, pensiones por lo dignas. menos esos 4 grupos están de acuerdo en participar en las elecciones y tienen reconocimiento legal. Uno tiene que el temor que tiene gente que no milita en ninguna de estas 4 instancias, pero que cree en el cambio y que propugna por un cambio más sustancial en la República Dominicana, el temor es que se repita la historia y que la izquierda y los grupos progresistas vuelvan a ser ridículos. Es ridículo porque participar en un torneo electoral como este y sacar menos de un 1% de los votos emitidos, óyeme, a cualquiera debería decir qué está pasando Alberto, acá. de haber logrado en el Distrito Nacional, en la circunscripción 1, de haber alcanzado un 15% de los votos, que nos permitió el derecho a tener un escaño en la Cámara de Diputados. Estamos haciendo un buen trabajo. Sí, sí. Pero, la candidatura más votada. Entonces, ¿cómo podemos replicar eso? Y no siempre nada más concentrar nuestros esfuerzos únicamente en la boleta presidencial. Nosotros debemos llenar ese congreso de actores, de actrices, que vayan allí a equilibrar la balanza y el peso, con credibilidad y autoridad moral, a servir de contrapeso al Poder Ejecutivo, para defender, por ejemplo, nuestras áreas protegidas, para defender los bienes públicos, que cada día vemos que se están buscando en este gobierno privatizar. Vamos a defender los derechos sociales. La salud es un derecho, por lo tanto nosotros no podemos seguir esta tendencia privatizadora de los hospitales públicos a el sector privado para que solamente quienes tengan seguros, y buenos seguros, no cualquiera seguro, puedan acceder a los servicios de salud. Ayer me decía un compañero de Santo Domingo Norte que tiene un hijo de 1 año, al que parece que tiene señales de que pueda tener algún tipo de enfermedad dentro del espectro del autismo. Y me decía alguna condición especial. Y me dice, oye, los estudios que tengo que hacer, teniendo yo un seguro, pero el seguro no me lo cubre, son de 7,000 pesos. Y me dice, ¿cómo yo puedo conseguir ese dinero? Para poder garantizar un estudio, para determinar si mi niño tiene algún trastorno, alguna condición especial. Ya cuando ven el diagnóstico, si es positivo, es un lío el tema de la atención. La mamá y el papá teniendo seguro médico, pero los seguros no se lo cubren. Entonces, ¿dónde está eso que la Constitución dice que la salud es un derecho? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los hospitales, estos son servicios que se han privatizado y entonces solamente puede tener acceso quien lo pueda pagar. La salud se ha convertido en una mercancía en la República Dominicana. Bueno, y una mercancía cara. Más diputados, más senadores que vayan que digan a defender eso. José Horacio, el tiempo se nos acaba porque tenemos otra entrevista en el programa, pero no podemos dejarte ir sin escuchar tu valoración con relación al último expediente que ha sometido el Ministerio Público a la justicia y que involucra a 3 exministros y a otras 17 personas. A otras 17 personas en actos de corrupción. Mira, la lucha por el fin de la impunidad solamente se va a dar cuando nos atrevamos también a tocar esas esferas de poder. Gente que ha gobernado este país, que ha administrado miles de millones de pesos, que salieron multimillonarios de los cargos públicos. Mira, el caso del ex candidato presidencial del PLD para mí debió haber sido sujeto a una investigación, simplemente a raíz de su declaración jurada de bienes. ¿Cuánto aumentó su patrimonio entre el 2016 y el 2020? Es más, no, entre el 2012 y el 2016, cuando entró y salió en esos primeros 4 años como ministro de Obras Públicas.
Una persona que avanzada de su edad, con ya una edad de más de 50 años, a lo largo de su vida, había acumulado de 50 años de trabajo un buen patrimonio, que no cualquiera tiene, de más de 100 millones de pesos, 4 años después sale con un patrimonio de 700 millones, mientras con un salario de ministro no le permite tener pero puede alegar que sus empresas. Bueno, pero un momento, esa empresa en 4 años hicieron lo que no habían hecho en toda su vida, justamente cuando estaban más dedicados a ser ministro, que no podía dedicarse, cuando tenía que delegar en otros. Pero para en el caso de él, él no está libre de culpa. Corrupción. Yo estoy diciendo que debía investigarse en su momento. ¿Cómo mientras tú eres ministro, tu patrimonio se multiplica y tú acumulas 600 millones de pesos a la vez que tú eres ministro y a lo largo de toda tu vida tú no habías ni siquiera de cerca acumulado esa cifra? Entonces yo digo que ya eso debía prestarse para una investigación. No estoy diciendo que haya corrupción, pero sí que se debía investigar. Y en esos 4 años ahí no se investigó nada. Ahora sí se está investigando. Qué bueno. Porque la ciudadanía marchó y se organizó durante 2 años. Yo recuerdo todo el 2017, todo el 2018, en cada una de esas marchas coincidíamos nosotros. Nos veíamos la cara. Pero exigiendo dicen ahora, dice el PLD, que esto es una persecución política. Bueno, yo creo que el Ministerio Público también, para demostrar que esto no se trata, que no hay un lente, un matiz político en estas investigaciones, también yo creo que debe llevar a la justicia e investigar las denuncias que en la actual gestión administrativa se han hecho y que han provocado las destituciones de más de una decena de funcionarios públicos, que han sido destituidos por el presidente de la República, ¿Es política, por el entonces? rumor ¿Tú público. también crees que es política la...? No, yo con esto no estoy diciendo que sea político. O sea, a ver. Y que es un plan para destruir el PLD, también se dice. Yo lo que estoy diciendo es que el Ministerio Público debe ir un poquito más allá para demostrarle a esas voces que acusan a este Ministerio Público de tener una componente política de que no se trata de eso. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es llevando también a la justicia casos de la presente administración pública. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener corruptos favoritos. Yo no puedo decir que a mí no me gustan los corruptos del PLD, pero los de este gobierno me hago de la vista gorda. No, yo creo que en este gobierno también se pueden estar dando casos de corrupción. Uno también escucha rumores en la presente administración pública y eso también tiene que ser investigado. Ahora, no podemos por eso descalificar lo que está haciendo ahora el Ministerio Público, que cuenta con nuestro respaldo, que cuenta con nuestro apoyo y ahora esto se tendrá que demostrar en la justicia con expedientes sólidos. Se han iniciado 4 grandes investigaciones. Ninguna de esas 4 todavía ha llegado a juicio de fondo. Entonces nosotros tenemos que... No, se han iniciado otras. Estas son las que han ido ya a los tribunales. 4 grandes porque se supone, esta administración ha anunciado que está en un proceso de investigación de irregularidades gravísimas que habían encontrado en la parte eléctrica, en las sedes y en Punta Catalina también. Porque la auditoría técnica que han hecho y la auditoría financiera que también han hecho, aunque no la han divulgado, pero hay 4 casos que se han iniciado procesos de judicialización, claro, se han solicitado medidas de coerción. Y esos 4 casos que se han solicitado medidas de coerción, eso es lo que me refiero, que no han llegado a juicios de fondo. Pero ahí viene el tema de la justicia. ¿Por qué tan lenta? En estos casos. Sí, y es una de las cosas que tenemos que fortalecer. El sistema de justicia demostró en el año 2008 que sí podía condenar a delitos de cuello blanco. Recordemos las condenas del caso de Van Inter. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que fue uno de los momentos históricos, hitos de la justicia dominicana, donde personas que nos imaginábamos intocables fueron condenados. Yo pienso pero tuvimos que esperar mucho también. Hemos tenido porque que esperar. Aquella vez también tuvimos que esperar muchísimo la justicia estuvo secuestrada por políticos. Sí. Y por primera vez hay personas aquí con carrera judicial a la cabeza del Ministerio Público, como es la magistrada. Hay otro elemento que quisiera que aprovecharas para aclarar. Lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Hay 2 días en los que no se han podido celebrar sesiones. Un poco, ¿qué es lo que ha pasado? Yo por un lado veía que tenía que ver con un tema de que no se formaba el quórum, porque no llegaban con puntualidad, escuchen esto, los diputados y las diputadas, pero ayer veamos que diputados del PLD se retiraban de la sesión. ¿Qué es lo que ha estado pasando ahí? Bueno, esa ha sido la respuesta política de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana a este caso Calamar, que ha iniciado el Ministerio Público. El martes decidieron ausentarse de la sesión los diputados del PLD. ¿Cómo valora eso? Bueno, a ver, ellos están en su derecho. Yo pienso que ellos le tienen que decir al país. El país tendrá que juzgarlos. Porque, pero no es esto trastornar la vida institucional a partir del hecho particular de un partido político.
Sí lo es, Millicent. Esos legisladores fueron elegidos para ir a legislar. Claro, y se le paga para eso. Yo te apuesto que no le van a descontar estos 2 días. Y en el día de ayer también decidieron retirarse de la bancada del hemiciclo. Pero si ahí hubieran habido suficiente, los diputados del PRM estuvieran ahí presentes, ahí se hubiera podido sesionar con regularidad, porque el diputado del PRM tiene más de 90 diputados y los demás partidos ahí completamos suficientes votos para sesionar de manera regular. O sea que ese compromiso de la labor legislativa, del día a día, ir a trabajar, yo creo que tienen que demostrarlo todos, tenemos que demostrarlo todos, no importa el partido al que pertenezcamos. Y ahí hay también una evaluación individual que se tiene que hacer y también colectiva. Bueno, el tema es que el PLD está en pie de lucha, en defensa de su gente. Y lo que pasó en el Congreso es tan solo una parte de lo que está haciendo, porque fueron al Palacio de Justicia decenas, la cientos militancia política. Pero habían dirigentes, habían diputados inclusive. Que no se convierta nunca en complicidad. Si compañeros de mi partido político están siendo investigados, pues tendrán que demostrar su inocencia en los tribunales. Y yo espero nunca que esa militancia política compartida se convierta en protección de la impunidad o de la complicidad. Óyeme, quien la hizo que la pague, no importa que pertenezca a mi partido o al otro. Y yo espero siempre poder mantener esa postura a lo largo de mi carrera política, incluso luego de que seamos gobierno. Bueno, que así sea, José Horacio Rodríguez, gracias por acompañarnos. Amigas, amigos, nos queda otra entrevista, así que vamos a pausar y regresamos con Tania. Bye. Gracias.